Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pregúntele al que está al lado si está listo para Navidad. ¿Estás listo para Navidad? Y con esto claramente no me refiero a si la lista de compras está hecha, si el menú está preparado, sino que como decía esta canción que cantamos hace un ratito, estamos preparando nuestro corazón para la venida de Jesús. Y sí, sabemos que Jesús ya vino, sabemos, ¿no es cierto?, que Jesús ya está en medio de nosotros, pero qué bien nos hacen estas fechas para poder recordar realmente de que Jesús está en medio nuestro. Como nos decía, nos recordaba Carmen la semana pasada, que Dios está con nosotros. Y esa es la buena noticia de la Navidad. Y hoy día les quiero hablar acerca de esto que titulé Una inesperada esperanza. Y hemos estado recorriendo, ¿no es cierto?, distintos temas durante esta serie de la grandeza de la sencillez, que es el mismo nombre que va a tener la reunión especial de la próxima semana. Y la pregunta que creo que nos tenemos que hacer es, ¿cómo están nuestros corazones para darle la bienvenida a Jesús? Y tal vez no sé si hemos pensado cómo la historia de Navidad, de alguna manera también, que pasó ya hace 2000 y tantos años, se vincula con nuestras propias vidas, con nuestras propias historias. Y la verdad es que la historia de Dios, pudiéramos de alguna manera describirla como esto, como la gran historia de la redención, que es una historia que de alguna manera podríamos resumir quizás en cuatro conceptos, que son creación, caída, redención y restauración. Y en ese sentido, la Biblia de alguna manera nos habla de esta gran historia, pero también nos habla de pequeñas historias que van pasando en medio nuestro. Y las pequeñas historias, de alguna manera, también están narradas en la Biblia. Pequeñas historias de personas que de alguna manera obedecieron a Dios, escucharon o fueron llamados en su tiempo a participar de esta gran historia de redención. Y estas grandes historias, grandes pequeñas historias, están también narradas en toda la historia de la Biblia. Y de alguna manera nos van conectando a través de las situaciones, los desafíos que pasaron cada uno de estos vivientes con esta gran historia de redención que comenzó en la creación, que va a seguir desarrollándose, donde hubo, ¿no es cierto?, una caída en Génesis 3, luego donde viene Jesucristo está la redención, y viene la promesa que está descrita también en la Biblia de la restauración, donde todas las cosas de alguna manera cobrarán sentido. Y algunos expertos han hablado de que este espacio entre la redención y la restauración plena se describe como el ya, pero todavía no. Porque es como un momento en el cual tenemos la promesa, sabemos que Cristo vino, sabemos que Él estuvo en medio nuestro, inauguró esta nueva creación, pero obviamente, y es cosa, ¿no es cierto?, de ver nuestras propias vidas, las realidades, las circunstancias, los desafíos, los dolores, las pérdidas que nos toca enfrentar, que estamos en el ya, pero todavía no. Que va a haber un momento en el cual todo va a cobrar sentido y nuestro velo también va a ser sacado. Y por eso la gran pregunta es, ¿cómo nosotros en nuestras micro, grandes historias o pequeñas historias también podemos ser partícipes de esta gran historia que Dios está haciendo? Y en medio de estas pequeñas historias es como que Dios de alguna manera nos invita a un viaje. ¿A cuántos de aquí les gusta salir de viaje? A ver, levanten su mano. Bien, yo creo que a todos, ¿no es cierto?, dependiendo obviamente del viaje, pero si es un viaje de vacaciones, quizás algunos van a tener la oportunidad de hacer eso, nos gusta viajar. Pero si yo te pregunto, te digo, ¿de qué ese viaje? No te vamos a decir muchos detalles de cómo va a ser. No vas a saber cómo llegar al aeropuerto, no te vamos a decir cuánto tiempo va a durar el viaje, el transporte, el valor, tampoco si es que vas a dormir en una cama o en el suelo, si es que la comida la vas a tener que buscar tú o te la vas a tener que conseguir o alguien te va a dar comida, si es que vas a tener que caminar o andar en bus o andar en avión. No sé si a todos nos gusta escuchar un panorama de un viaje que tiene tan pocas certezas
y detalle. Quizás algunos son aventureros acá, dicen, sí, yo me embarco, ¿no es cierto? Me voy, no importa, si es que no sé todos los detalles, me meto a ese viaje. Pero creo que la mayoría de nosotros probablemente necesitamos un poquito más de certezas para poder disfrutar lo que es el camino. Y cuando nosotros estamos invitados a participar de este gran viaje, de esta gran historia de Dios a través de nuestras pequeñas vidas, hay algo que debemos saber. Hay algo que te quiero de alguna manera prevenir si es que tú no lo sabías antes. En esta gran historia de Dios, Dios nos está trazando el destino, el gran destino hacia dónde va la humanidad. Pero al parecer, yo diría quizás la mayoría de las veces, Dios nos muestra este destino, pero no nos muestra todos los detalles que van a estar en medio de la ruta. Es como que nos invita al viaje, pero no nos muestra cada uno de los pasos que vamos a seguir. Porque pareciera que Dios quiere que desarrollemos y crezcamos en una mayor confianza hacia Él que en los detalles y en las circunstancias. Y tal vez algunos de ustedes están pasando por una temporada así, una temporada con cierta incertidumbre, o tienen que tomar algún tipo de elecciones, y están en medio de estas circunstancias que entienden de que Dios es soberano, de que está encargado de este viaje, y de alguna manera te gustaría conocer un poquito más los detalles, pero simplemente recibiste una invitación abierta y no sabes muy bien cómo avanzar, cuáles son los detalles, cuáles son los desafíos por venir. Quizá hay aquí algunos jóvenes que rindieron, iba a decir la aptitud académica, perdón, se me cayó el carnet. La PAES. ¿Cuántos jóvenes de aquí rindieron la PAES? ¿Hay algunos por acá? ¿O todos están botando el estrés? Mira, oye, no hay ni uno. Bueno, esos jóvenes carnales que están descansando por ahí, del estrés de la prueba PAES, están en una decisión importante, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué carrera? ¿Cuánto me va a alcanzar el puntaje? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tal vez aquí hay algunos que están en alguna transición laboral. Quizás algunos están en una situación familiar compleja en que les gustaría tener más certezas, pero no la tienen. Y como este mapa lo miramos y decimos, ¿cómo podemos avanzar? La historia de hoy es una gran historia dentro del plan de redención. Y la historia, una parte ya fue leída cuando encendieron la vela de Adviento. Y es una gran historia de la vida de una joven mujer. La semana pasada escuchamos un poco la historia desde la perspectiva de José, su marido, porque es interesante porque Mateo toma la historia de Navidad justamente desde la perspectiva de José, del prometido. Y la verdad que esta mujer fue elegida para participar en la gran historia de Dios. Sin embargo, al ser invitada a este viaje, no le fueron dados todos los detalles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra confianza esté sustentada en algo más que los detalles. Y vamos a ver hoy día qué podemos aprender de la historia de María. ¿Qué podemos aprender en relación a esta escena en la cual recibe este mensaje? Y ella recibe una visita bastante inusual, que ya lo vamos a ver, que de alguna manera es como una inesperada esperanza. Es como no lo esperaba, pero trae un mensaje de algo grande que va a pasar. Y esto está centrado en el capítulo 1 de Lucas. Pastor Jorge hace algunas semanas habló de lo que había pasado ya en una aparición de un ángel dándole mensaje a Zacarías, en Juan el Bautista. Algunas cosas salieron bien en ese mensaje, otras no tanto. Y con ese contexto en mente, teniendo lo que había sucedido, ¿no es cierto?, con Elizabeth, la esposa de Zacarías, comienza el relato así en Lucas 1. Y dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Este ángel Gabriel estaba teniendo harta pega,
en este periodo. Parecía un diciembre medio chileno, parece, ¿no es cierto? Estaba atareado. Están pasando cosas porque Dios está haciendo algo muy grande. Y María estaba comprometida con José. Y este compromiso era un compromiso que se hacía de alguna manera, a veces por palabra o por escrito, pero casi siempre había de por medio algún compromiso económico, como una especie de dote, que las personas tenían que dar para comprometerse justamente. Y nos da la impresión de que parece que José y María no tenían mucho dinero, lo vamos a ver más adelante cuando van a presentar, ya habiendo nacido Jesús, van a presentar este sacrificio de purificación por el nacimiento, y ellos presentan la ofrenda más básica, que era una tórtola, 2 pichones, según lo que era la ley judía. Decía, si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, esto está en Levítico, deberá llevar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote los sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Es interesante porque estaba este proceso, pero nos da un poquito este dato en relación a que al parecer ellos no tenían mucho sustento económico. Algo importante también en este pasaje es que ellos eran descendientes del rey David. Y esto es súper importante porque nos habla acerca de la herencia, de la promesa que había justamente de que de la familia, de la descendencia de David, iba a venir justamente este rey, este Mesías. En 2 Samuel 7:12 dice, pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl, está hablando del rey David, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Salmo 89, 3-4. Dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento. Estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Otra promesa en Jeremías 39. Pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey, descendiente de David, el rey que yo le levantaré. Ezequiel 34, 23. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Todo esto promesas hechas miles de años antes que tienen el significado y el cumplimiento en esto que el ángel Gabriel le está diciendo a María. Tú, que eres del linaje de David, eso lo pueden ver después en las genealogías ahí en los evangelios, se va a cumplir en ti esta promesa que mucho tiempo fue hecho a mi pueblo de que va a venir este Mesías. Seguimos. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Es interesante porque María, si se dan cuenta, no se sorprende por la aparición del ángel. ¿De qué se sorprende? ¿De qué quería decir este saludo? Es como decimos los chilenos, parecía que María estaba medio operada de los nervios. Pues si yo veo un ángel, lo que menos pienso o me acuerdo es qué es lo que me dijo, ¿no es cierto? Y aquí aparece una característica en la personalidad de María que vamos a ver más adelante cuando aparecen los pastores, que dice en Lucas 2:18, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Es interesante porque era una mujer reflexiva, una mujer que de alguna manera no pasaba de largo en la vida, sino que le interesaba entender qué es lo que estaba pasando. Dice que trató de pensar. Y obviamente esto trajo confusión, trajo de alguna manera también esta perturbación de decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado
el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí está este concepto de esta inesperada esperanza, que de alguna manera es una esperanza, pero de una manera muy inesperada, muy extraño esto que está pasando. Le dice de que tiene que ponerle a este nombre de Jesús, que es salvación, Yahvé salva, Yahvé es salvación. Pero paradójicamente, como vemos aquí, el favor de Dios se expresa en la descripción de una circunstancia que vendría a remover, trastocar toda la existencia de María. El favor de Dios es una noticia que va a remover el piso de María y de todos los personajes que están implicados en esta historia. Y por eso que hay algo importante de entender, que estar en el favor de Dios muchas veces quiere decir que seremos sacados de nuestras zonas de seguridad o de nuestras zonas de comodidad. Quizás no es una frase que pondríamos en una tarjeta de Navidad, ¿no es cierto? Que el favor de Dios te saque de tu zona de confort. Buenos deseos, ¿no es cierto? Feliz Navidad. Y es por eso la pregunta que surge en María. ¿Cómo va a suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Ahora, según la evidencia bíblica, no es buena cosa hacerle una pregunta a un ángel, ¿ya? Lo vimos en la historia de Zacarías, que de alguna manera empieza a hacer preguntas, a poner en duda lo que iba a suceder. ¿Y qué pasa? Quedó mudo, ¿no es cierto? Probablemente sordo mudo. Pero al parecer esta pregunta, María, tiene otro significado, tiene otra connotación, tiene una connotación de alguna manera, más bien, más que de duda, pareciera que de curiosidad. Pensemos que es una chica probablemente adolescente que quizás no sabe mucho respecto al proceso del embarazo, de la sexualidad, menos información probablemente en esas épocas. Y por lo tanto hay una curiosidad. Y creo que aquí el ángel también tiene compasión y le da la explicación y le contesta. El ángel le contestó: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo. Pues, pongan atención lo que dice aquí, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Es hermoso ver aquí la descripción que hace el ángel, en el cual describe este proceso de cómo iba a ser esta fecundación, un misterio también de qué es lo que sucedió, pero hay un misterio ahí de que vendrá sobre ti el poder del Altísimo y te cubrirá. Hay un acto de alguna manera tierno, no invasivo, sencillo, una manera, ¿no es cierto?, de que una chica virgen de alguna manera iba a experimentar esto. Si ustedes empiezan a ver otros relatos de cómo nacieron supuestamente otros dioses en el hinduismo, el mismo Buda, pueden buscarlo ahí después. Hay unas cosas, pero sí que son muy, muy fuertes de leer en cómo fueron estos procesos. Pero vemos aquí una diferencia en la palabra de Dios, de que hay ternura, de que hay comprensión. Simplemente el Espíritu Santo vendrá sobre ti como una sombra. Suavemente vendrá sobre María. No sabemos los detalles, no sabemos cómo sucedió esto, y es muy interesante que en los procesos que nosotros vivimos también de la obra de Dios, no está lleno de detalles, sino hay mucho misterio que probablemente vamos a resolver cuando lleguemos al cielo. Le vamos a poder preguntar a Jesús. Quizás los médicos, los biólogos van a decir:
¿cómo fue este proceso? ¿Fue un embrión que ya venía fecundado? ¿Había como una especie de espermatozoide del Espíritu Santo? No sé si ustedes han pensado en relación a eso. Si es que le hacían una prueba de ADN a Jesús, ¿qué salía? ¿Cierto? Y me imagino que cuántas preguntas también María tenía en este momento, que empezaron quizás a gatillar. Bueno, ¿cómo voy a tener que cuidar a este niño? ¿Qué comida le voy a dar? ¿Es hijo del Altísimo? ¿Va a tener que comer lo mismo que nosotros? ¿Una dieta especial? ¿El cuidado? ¿Cómo va a ser? Si es que se portaba mal, ¿lo voy a poder disciplinar? Imagínense retar al Hijo de Dios. Iba a tener que aprender un oficio, había que motivarlo a que siguiera estudiando, iba a ir a, no sé, o había que motivarlo a que fuera a aprender a los pies de uno de los maestros de la época. Mejor que se vinculara con los fariseos, ¿o no? ¿Se iba a enfermar Jesús? ¿Iba a tirar la pelota al lado de la vecina? ¿Íbamos a tener que hablar para pedir perdón por Jesús? Perdón, Él es Hijo de Dios, es especial. Hay una escena en la Pasión de Cristo, no sé si la han visto, que Jesús como que se tropieza y va detrás María desesperada, que se le cayó Jesús. Imagínate, Jesús se fracturó un brazo y entonces viene el ángel Gabriel al otro día y dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Proceso de seguro escolar del cielo, queremos saber. Imagínate a María justamente haciéndose todas estas preguntas. Como evidencia de esto que estaba sucediendo, el ángel le da ahí, le muestra un pequeño fruto de algo que estaba pasando. Que su pariente, Elizabeth, que era anciana y que la daban por ya estéril, de que no iba a tener hijos, sucede este milagro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, y miren lo que responde aquí esta mujer. Ella no pide más detalles, no pide más pruebas, no se opone, no pone excusas, sino que responde, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y dice que el ángel la dejó. Interesante porque la palabra aquí en el original es doulé, que viene a ser como esclavo, sierva, en este contexto de manera voluntaria. Ella dice, yo soy tu esclava, soy tu sierva, haz conmigo tal como se ha dicho. La Reina Valera dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque María entendía de que no necesitas conocer todos los detalles, necesitas conocer a Dios. Y luego sigue el relato y María, en medio de esta revelación, decide dar un paso, ir a visitar a Elizabeth, su pariente. Dice, pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Y al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Déjeme hacer un pequeño paréntesis aquí. Qué hermoso entender que aún los bebés pueden tener esta sensibilidad espiritual. Imagínense en el vientre. Así que si tú estás esperando un bebé, ponle ahí unas canciones de alabanza, léele la Biblia, ora junto a él, junto a ella. Qué hermoso este proceso nuevamente de la ternura que vemos en la palabra de Dios. Y María responde con una declaración, con una alabanza, podríamos decir con una canción. Y dice lo siguiente, que es conocido como el Magnificat de María.
María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y dice, y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos desafía esta historia cuando no conocemos todos los detalles del camino? De varias maneras, la actitud de María nos modela algunas cosas que podemos hacer cuando estamos en medio de tiempos de incertidumbre. Y quizás, como decía al principio, quizás tú estás en medio de ese tiempo y te gustaría tener más claridad, te gustaría saber qué es lo que va a pasar. Pero te digo que no necesitas conocer todos los detalles, necesitas conocer a Dios. Claro, hay momentos en nuestro caminar con Dios, quizás inclusive al inicio de nuestro caminar con Dios, en que por su misericordia, por su gracia, Él nos da algunos detalles, nos da algunas cosas más gráficas, pero a medida que vamos creciendo en Él, al igual como deberíamos hacerlo los padres, deberíamos empezar a cultivar, a empujar, a sacar, ¿no es cierto?, las plumitas del nido para que nuestros hijos puedan ser autónomos. ¿Ya? Y ahí el problema que tenemos muchas veces en la sociedad chilena, que hay una autora por ahí que habla acerca de la generación canguro, que se quiere quedar en la guatita de la mamá y no quiere salir más. Y ya tienen 30 y tantos años y siguen viviendo con los papás y le hacen la cama, ¿no es cierto? Y viven gratis, etc. Dios no quiere crear hijos de la generación canguro, sino que quiere movilizarnos para que también nosotros podamos crecer en discernimiento de la palabra de Dios para avanzar. Porque debes aprender a caminar en el carácter revelado de Dios a través de su palabra, más que depender de los detalles que te pueden dar las circunstancias. Necesitas conocer a Dios. ¿Y qué conocía María de Dios? Que nosotros también de alguna manera deberíamos atesorar. Y saco esto de lo que es esta canción que María canta. Primero ella dice, pues se fijó en su humilde sierva. Dios ve a los humildes. María sabía de que Dios ve a los humildes. No importa quién tú seas, no importa el apellido que tengas, no importa el colegio en el cual hayas estudiado o la universidad. Dios te ve, porque Dios ve a los humildes. También dice, el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Por un lado hay una exaltación de la grandeza de Dios, de este Dios que es poderoso, que es santo, en el cual hay ángeles alrededor, de que la gloria es enorme, pero a la vez es cercano. Y lo vamos a ver en la historia de Navidad. Lo vamos a recordar la próxima semana de la grandeza de la sencillez. ¿Por qué Dios no eligió bajar en un Tesla o hacer un mega concierto en el Movistar o en el Estadio Nacional? Porque Él quería decirnos, el Dios poderoso es también el Dios cercano. Dios es grande y santo, pero también cercano.
En este Magnificat también se nos recuerda que Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. No es un Dios recién aparecido, no es un Dios novato, no es un Dios que está como aprendiendo a ser Dios, sino que es un Dios que tiene un historial de misericordia generación tras generación. Y si tú has tenido la bendición de tener quizás padres, abuelos, tatarabuelos que siguieron el camino del Señor, vas a poder ver en sus historias de que la bendición de Dios, la misericordia de Dios estuvo presente de generación en generación. Y quizás tú eres la primera generación que vas a poder ser testigo a tus hijos, a tus nietos, de esta misericordia de Dios. No olvidar de que Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios poderoso. Y creo que a veces lo repetimos tantas veces en nuestra vida de cristianos que es como que ha pasado a ser un poquito como música de fondo, que ya no la escuchamos. Pero Dios es poderoso para intervenir, para cumplir su gran historia en la humanidad. Es el Dios de la historia, es el Dios que está detrás de todo lo que estamos viviendo y por lo tanto podemos confiar y saber de que Él es poderoso. También dice: príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Aquí María está haciendo un relato sociocultural muy potente de lo que estaba pasando en esos tiempos, en el cual se vivía en una dictadura de un imperio que tenía acorralados a los más débiles. Y yo te quiero decir de que Dios es esperanza para los que están fuera del sistema. Dios es esperanza para ti que quizás vas al registro civil y que nadie te pesca por tu condición, por tu nacionalidad. Dios ve lo que estás viviendo y Dios es justo y esperanza para los desamparados. Es esperanza para los que no tienen conexión, para los que no tienen pitutos. Es justo con los que tienen que estar en listas de espera. Es justo y su justicia va a reinar en todos aquellos que no han experimentado la justicia en esta realidad. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Quizás por ahí tú tienes un pariente, un familiar de que le dices algo y se le olvida. ¿Pasa eso? Y a veces convenientemente se le olvidan algunas cosas. Aquí nos dice de que Dios es un Dios con memoria de elefante. No se le olvida nada. Dios tiene buena memoria. Él se acuerda. Él se acuerda de sus promesas y por eso no necesitas conocer todos los detalles. Necesitas conocer a Dios. ¿Qué hacer entonces cuando estamos en medio de tiempos de incertidumbre, donde no sabemos muy bien qué es lo que está pasando en nuestras vidas? 4 cosas. Primero, aférrate. En el tiempo de espera, aférrate a Dios y no a qué, no a los detalles. Porque lo más importante no son los detalles del camino, sino que lo importante es el guía que va guiándonos hacia la meta. Tal vez, y pasa, ¿no es cierto? Nos pasa con nuestros hijos cuando eran chicos, bueno, ahora cuando están grandes también, que uno se sube, maneja el auto y se quedan dormidos, ¿no es cierto? Y se van relajados. ¿Por qué? Porque saben de que el piloto que va conduciendo o la conductora sabe hacia dónde ir. Tú no te subes al avión y le empiezas a pedir el currículum al piloto, ¿cierto? O le empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo me daría una vuelta por Argentina porque sale más corto, podemos ahorrar benzina.
No, tú no le dices eso al piloto del avión. Tú te subes, pasas el ticket y confías. Dios no se olvidó de ser misericordioso. Y aunque pasaron siglos de espera en la venida del Mesías, en el tiempo perfecto Jesús vino a la tierra. Y se cumplió. Y quizás muchas generaciones antes dijeron, la promesa del Mesías no se va a cumplir. Como quizás nosotros en este momento estamos pensando, tanto tarda la venida del Señor, la segunda venida del Señor. ¿Cuándo va a suceder? Acuérdense que estamos en el ya, pero todavía no. Y en esos momentos, ¿cómo nos aferramos a Dios? Nos aferramos afianzándonos en su palabra, porque Dios siempre cumplirá su palabra. El ángel le dijo, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Aférrate a la verdad de que Dios va a cumplir la palabra en su vida. Y aquí nos afianzamos justamente a la certeza de las promesas de Dios, promesas como esta. Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mateo 24:35, el mismo Jesús dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y aunque yo no vea, no entienda, no sepa todos los detalles, sabemos lo que nos dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Y cuando estamos en medio de detalles que pensamos que nos van a derrumbar, nos aferramos a Romanos 8 y decimos, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y su iglesia dice, amén, amén. Porque cuando estés en la incertidumbre y dudes de los propósitos y del amor de Dios, cuando estés en medio de esas dudas, de esos pensamientos que te vienen, toma esa duda y recházala en el nombre de Jesús y aférrate a la verdad de la palabra de Dios, que Él está en control de tu vida, de que su palabra es verdadera y de que se cumplió lo que celebramos en estas fechas. Mateo 4:16, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz, y esa luz es Jesucristo. Por lo tanto, frente a todas estas verdades de la palabra, yo te quiero invitar de que tengamos una actitud como la actitud que tuvo María, esta joven mujer. Humíllate delante del Dios Altísimo, porque desde un corazón rendido florecen los frutos de las promesas de Dios. María dijo, yo soy sierva del Señor. Y hoy la invitación a ti es que aún en medio de las incertezas, aún en medio de lo que no comprendes, no entiendes, en medio de este relato de Navidad, que si nosotros lo empezamos a ver, cada una de las cosas que suceden, hay muchos detalles de por medio, pero ellos decidieron creerle a Dios y el plan que estaba realizando. Y con este corazón rendido, humillado como el de María, te invito a lo último, que es, da un paso.
Porque tal vez muchos de nosotros, de alguna manera decimos, sí Señor, me rindo a ti, pero nos quedamos medio paralizados. Y yo te quiero invitar a pensar en este concepto, que lo vemos en otras partes de la Biblia también, que de alguna manera cuando estamos con un corazón dispuesto para honrar, rendido y humillado delante de Dios, el Señor ve nuestra intención del corazón y Él nos promete acompañarnos. Y es interesante porque María, después de toda esta escena, muy fácilmente se podría haber quedado paralizada frente al poco conocimiento de los detalles. Ella responde, yo soy tu sierva. Pero luego no se queda ahí, sino que ¿cuál es la acción que nos dice el relato? Dice, pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Simplemente tomó una acción, dio un paso para avanzar en este proceso. No nos dice de que el ángel le dio aquellas instrucciones. Y creo que muchas veces, muchos creyentes viven paralizados esperando que les aparezca un ángel cada vez que tienen que tomar una decisión. Y de alguna manera están esperando de que Dios haga las cosas que solamente a ellos les corresponde hacer. Y por eso, nosotros ya tenemos la palabra. Y por lo tanto la invitación hoy es actuar en referencia a esa. Me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente que hace el Salmo 40. Salmo 41 y 2. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y pon atención acá. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Yo te quiero invitar hoy día a romper esta parálisis de pensar de que Dios ya no nos ha dicho suficientes cosas. Y por eso, ojo con todo esto de tener que estar buscando la última palabra de que Dios te indique qué hacer. Dios ya te lo dijo. Y si no te dice nadie más en la vida, fuiste rescatado, fuiste salvado por Jesús. Él te envió a ser discípulo a las naciones. Tienes suficiente en la vida para hacer y punto. ¿Cuánta más instrucción necesitamos si es que tenemos un corazón humillado para buscar a Dios? Y confía en que Dios va a proveer un pesebre para esta humilde fe en medio de la incerteza que estás pasando. Porque María y José comenzaron a dar pasos. Primero, ¿no es cierto?, con un corazón humilde. El siguiente paso fue ir a visitar a su pariente. Luego aparece un censo. Tenemos que ir, no tenemos que ir. Nos dice algo Dios. Tenemos que ir al censo. Vamos. Luego, buscar alojamiento en Belén. No tenemos reserva, no pasa nada. El Señor suplió un lugar que quizás no era el que ellos esperaban, pero suplió un lugar donde naciera el Salvador. Luego, al criar a Jesús, luego de María ver en el ministerio de Jesús lo que estaba pasando, un paso a la vez, con un corazón sencillo y humillado. ¿Por qué? Porque no necesitas conocer todos los detalles, necesitas conocer a Dios. Quiero invitar a los músicos que puedan pasar aquí adelante. Y yo te quiero invitar a pensar quizás en medio de estas épocas en las cuales nos acercamos al recordatorio del nacimiento de Jesús. Piensa en cada uno de los protagonistas de esta historia. ¿Cómo vivieron ellos esta pregunta abierta que quizás tenían? ¿Y cuáles son las preguntas que hoy tú te estás haciendo en tu relación con el Señor? ¿Estás sustentado y estabilizado en la palabra del Señor? ¿Estás firme en los fundamentos? Quizás el Señor te está sacando de tu zona de seguridad, de tu zona de estabilidad o de confort y no sabes.
y estás preguntándote, Dios, ¿hacia dónde va esto? Y hoy te quiero decir de que no hay otro mejor lugar que el lugar donde estás con un corazón humillado delante del Señor. Y que le puedes decir, Señor, soy tu sierva, soy tu siervo. Me humillo delante de ti, porque aunque yo no conozca el camino, tú sí lo conoces. Aunque yo no sepa mi futuro, tú sí lo sabes. Y tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios proveedor, que aunque todo Belén esté lleno en mi existencia, que no tenga un lugar donde caer, tú tienes un lugar preparado. Así que te quiero invitar ahí donde estás, que te pongas de pie y que podamos responder al Señor en esta canción, que en el fondo también es una oración. Espíritu Santo, en esta hora te queremos invitar a que tú vengas en medio nuestro. Te queremos invitar a que tú profundices tu palabra en nuestros corazones. Dios, hoy delante tuyo, en medio de lo que estemos viviendo, queremos pedirte que nos ayudes en nuestra fe sencilla, humilde, quizás un poco carente, a decir, Dios, quiero entregar todo esto delante tuyo. Ya no lo quiero tener en mis manos, porque tú eres el Dios que no falla. Tú eres el Dios que provee, y tú eres el Dios que va delante